prepárame Dios, hacer un santuario, puro y santo, Hola hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. El mensaje que quiero compartir hoy con ustedes lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos 10, 46, 52. Oremos antes de leerlo. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre querido. Queremos que nos acompañe, que este video sea de edificación, Señor, para todos los que los vean y para nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, comprensión de lo que tú quieres expresarnos, Padre querido. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir inmediatamente al texto. Los invito a que vayan y lean, si es que quieren hacerlos, al Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46 al 53, 52. Y dice así: Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Hoy estamos mirando en este texto, ¿no es cierto?, otro milagro de los muchos que hizo Jesucristo que nos comparte el Evangelio. Y en esta ocasión, Marcos nos narra la curación de un ciego llamado Bartimeo, ¿no?, a las afueras de Jericó. Marcos hace del relato una enseñanza extraordinaria para animar a quienes viven ciegos a abrir sus ojos, a salir de su indiferencia, a tomar la decisión de seguir verdaderamente a Jesús. Por eso este relato nos va a ayudar, en cierto modo, a conocer un poquito más cómo era Jesús con los enfermos y los necesitados que siempre se encontraban en el camino, pero por sobre todo nos puede llamar a reaccionar y a renovar nuestra fe ante su llamado en nuestra vida. Sin una decisión de renovar nuestra fe personal, de transformarnos diariamente, de acercarnos a Jesucristo diariamente, de tener una verdadera renovación espiritual, de seguir a Jesucristo, no podremos básicamente seguir mucho todos juntos por el camino. Necesitamos efectivamente una renovación espiritual, una renovación de nuestra fe, seguir a Jesús con ganas, con ánimo, ¿no es cierto?, para que podamos caminar todos juntos como Jesús lo quiere. El verso 46 nos dice que Jesús sale de Jericó acompañado por sus discípulos y probablemente con bastante gente, como siempre pasaba. En Jericó comenzaba el último tramo de su vida a Jerusalén. Y como siempre sucedía, como vemos siempre en los relatos de los evangelios, siempre en el camino afuera de las ciudades, ¿no?, vemos muchas imágenes de ello. Siempre había gente enferma, gente necesitada, mendigos, ¿no es cierto?, gente pobre, la gente más necesitada de la sociedad, pidiendo ayuda, ¿no?, a los peregrinos que les dieran una limosna, ¿no?, a aquellos peregrinos que pasaban por el camino rumbo a Jerusalén en esta peregrinación. Y dentro de toda esta gente, Marcos se fija en uno de aquellos, ¿no? Se fija en uno particularmente, en un mendigo, que era ciego, ¿no? Y se llama Bartimeo, nos dice el texto. Y lo describe Marcos con tres rasgos básicamente, ¿no? Uno, que era ciego, es un mendigo
y además de ser mendigo tiene la condición de ser ciego. Es decir que Bartimeo vivía en tiniebla, ¿no? Estaba en la oscuridad, vivía ciego, ¿no? Y por lo tanto él no tenía la oportunidad y no puede tener la oportunidad hasta que se la den de ver el rostro de Jesús. Nunca tampoco él podrá peregrinar por su condición a la ciudad santa de Jerusalén. Luego Marcos nos dice que este ciego está sentado, ¿no? Y vuelve a agregar a la condición esta, ¿no? De ser mendigo en ese tiempo, de ser ciego y estar sentado, básicamente no se puede mover, no puede caminar. Probablemente el ciego Bartimeo pasaba el día esperando inmóvil la ayuda, la limosna de los demás. Y desde esta perspectiva él no podía seguir a Jesucristo. Y lo otro que nos dice Marco, que estaba junto al camino, que estaba al borde, ¿no es cierto?, en la berma del camino, junto al camino, fuera de la ruta probablemente que lleva Jesús, al margen del camino. Así que podemos tal vez pensar aquí y tener una primera reflexión sobre lo que nos está enseñando Marcos en este relato. ¿No nos reconocemos a veces de alguna manera en este mendigo, en Bartimeo? ¿No nos reconocemos a veces como cristianos ciegos, de fe apagada, a veces sin ojos para mirar la vida como la miraba Jesús? ¿No nos reconocemos como cristianos sentados a la orilla, instalados en una vida más o menos cómoda, acostumbrados a vivir de una manera rutinaria nuestra fe, nuestra religión, acostumbrados a no salir de nuestra zona de comodidad, muchas veces tal vez cansados de nosotros mismos, a veces sin fuerza para seguir adelante, para seguir a Jesucristo? ¿No nos vemos como cristianos también a veces situados, ubicados junto al camino, en este caso al camino de Jesús, sin ponerle a Jesús, ¿no es cierto?, a nuestro Señor como meta, como horizonte, como una guía en nuestra vida? Pensemos eso un poquito, ¿no? El texto luego nos dice en el verso 47 que al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Nos dice el texto en el verso 47. Al oír que venía Jesús de Nazaret, se puso a gritar. A pesar de la ceguera, el ciego se entera de que Jesús está pasando por el camino. Él no ve nada, ¿no? Pero percibe sus pasos, intuye que Jesús lo puede curar. Probablemente él ha escuchado la revuelta que se está haciendo ahí, el ruido que hay probablemente hace que él se entere, él está escuchando probablemente, ha escuchado probablemente de que hay un rabí, ¿no? Él no sabe quién es ese rabí momentáneamente y que lo puede curar. Y por eso él no puede dejar de escapar la oportunidad y se pone a gritar y dice: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Interesante, ¿no? Que ya sabe su nombre. Ten compasión de mí. El relato nos dice al 48 en adelante que muchos lo reprendían para que se callara por el paso de Jesucristo, ¿no? Muchos lo reprendían. Él estaba a la orilla, ¿no? Pero él se puso, dice el texto, a gritar aún más. La gente lo increpaba para que se callara y que dejara de molestar, porque lo que veíamos recién es que toda la gente en su condición, ciegos, mendigos, leprosos, mucha gente, ¿no? Los más necesitados, que todo el Evangelio nos habla, la gente más pobre, ¿no es cierto?, muchas veces era muy discriminada y eran dejados de un lado, era una molestia, ¿no? Y por eso la gente aquí lo increpaba. Y a pesar de que la gente lo está increpando, lo está discriminando, tal vez podríamos decirlo de esa manera correcta, él grita aún con más fuerza, ¿no?, hacia Jesucristo: ten compasión de mí. Él no puede darse a sí mismo la vista. Bartimeo no puede curarse a sí mismo, y él sabe que aquí al paso, ¿no es cierto?, está Jesús, el Hijo de David. Y él necesita de Jesús, necesita de su ayuda. Las palabras que Bartimeo
nos narra Marcos aquí: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Se convirtieron en una oración al Señor, muy humilde, incansable, repetida, la tenemos 2 veces, ¿no? Una y otra vez, con fuerza, ¿no? Desde lo más hondo del corazón de Bartimeo. Y aquí, hermanos, probablemente comienza la transformación de Bartimeo, ¿no? La conversión de Bartimeo a Jesucristo. Y es por esta razón, ¿no es cierto?, que Jesús, el texto nos narra que no pasó de largo, ¿no?, sino que Jesús se detuvo, dice el texto. Así que aquí hay una invitación a que pensemos, ¿no es cierto?, si acaso nosotros podemos crear en nuestra comunidad o en nuestra familia o personalmente en cada uno, en nuestro corazón, en nuestra vida, una actitud como la de Bartimeo ante el paso de Jesús por nuestra vida, una actitud de una oración humilde, de ser incansables seguidores de Jesucristo, de repetir siempre el amor y la compasión que Jesús tiene por nosotros y hacerlo con fuerza y desde el corazón, ¿no? Bartimeo lo hace de esa manera. Y al escuchar, dice el texto, su grito, al escuchar Jesucristo el grito de Bartimeo, Jesús se detiene. Y es simple la detención de Jesucristo, ¿no es cierto? Dice, Jesús se detuvo. Y se detuvo simplemente porque un ciego lo necesita. Nada más nos dice el texto. Jesús se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque un mendigo ciego lo necesita. Alguien postrado, un necesitado lo necesita él. Así que todo lo demás ya no tiene importancia en ese momento para Jesucristo. Recordemos que él iba camino a Jerusalén, subiendo, ¿no? Un poco más adelante él va a tener la entrada triunfal. Pero él se detiene. No le importa nada. No le importa la entrada triunfal, no le importa nada, ¿no es cierto? No le importa su peregrinación a la ciudad santa, sino que Jesús se detiene porque un necesitado lo necesita. En este caso el ciego, ¿no? El ciego no debe estar, según lo que miramos aquí, muy cerca de Jesucristo, ¿no? Porque Jesús necesita la ayuda de otros, de los discípulos que lo acompañan, ¿no? Les dice a ellos que lo llamen. Y aquí hay una enseñanza también bien rica para nosotros, hermanos, y que también lo debe haber sido para aquellos seguidores de Jesucristo. Porque si caminan con Jesús, tendrán que aprender a no sentirse molestos por los gritos de los que sufren, sino que a colaborar con nuestro Señor Jesucristo para aliviar los sufrimientos de aquellas personas. Probablemente, por lo que nos dice el texto, dice que 48, muchos lo reprendían para que se callara. Los discípulos también lo reprendieron, posiblemente, porque eran judíos. Y el sentir de la comunidad judía, de la tradición judía, era ellos, mendigos, ciegos y todo este tipo de gente, ¿no es cierto? La más despojada de la sociedad, de los que más sufren, ¿verdad? La gente más sufriente, ¿no es cierto? Eran una molestia. Y probablemente para los apóstoles también lo eran. Y ellos tuvieron que aprender con Jesús, en el camino, caminando con Jesucristo, a aprender a no sentirse más incómodos, más molestos por los gritos de aquellos que sufren, sino que al contrario, ellos tienen que aprender a colaborar con Jesucristo para aliviar el sufrimiento de los más necesitados. Y esa enseñanza también es para nosotros. A veces nos sentimos incómodos, nos sentimos molestos con la gente más despojada. A veces nos sentimos incómodos, molestos con incluso hermanos en la fe que están en esa condición. Pero Jesucristo nos manda a llamarlo, nos manda a cubrirlo, nos manda a que nosotros seamos colaboradores de Jesucristo para aliviar los sufrimientos de aquellos que necesitan. Luego vemos que los discípulos le comunican algo al ciego, ¿no? Dice aquí, así que llamaron al ciego, ¿no? Los discípulos le comunican algo al ciego. Y lo que le van a comunicar es la mejor noticia que puede escuchar en estos momentos Bartimeo. Dice, ánimo, ten confianza, levántate, te llama, el Señor Jesús te llama. En primer lugar,
de este llamado, ¿no es cierto?, los discípulos le infunden ánimo. Le dicen que tenga confianza, que ponga la esperanza en una nueva vida. Ese es el ánimo, esa es la confianza, ¿no? Que Bartimeo va a comenzar una nueva vida, en esta conversión, esta transformación, va a comenzar una nueva vida. Luego le dicen levántate, lo invitan, ¿no?, a levantarse, a pararse. ¿Para qué? Para acercarse a Jesucristo. Tenemos que movernos hacia ellos, hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y por último, le recuerdan que no está solo, sino que Jesús lo está llamando. Muchas veces, hermano, nosotros necesitamos de esto mismo, ¿no? Necesitamos escuchar el llamado de Jesucristo. Llámenlo. A veces nosotros debemos escuchar esto. A veces Jesús nos está diciendo, llámenlos. Nosotros necesitamos escuchar muchas veces a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos necesitados de escuchar a Jesucristo. Y también esto nos enseña que hay muchos hombres y mujeres de hoy que están necesitados por escuchar de nosotros los cristianos. Nosotros como cristianos necesitamos escuchar la voz de Jesucristo, pero también nosotros necesitamos llamar en nombre de nuestro Señor Jesucristo a otros para que el Señor tenga compasión, para que otros lleguen a los pies del Señor. El verso 50 nos muestra la reacción inmediata que tuvo Bartimeo, el ciego, ¿no? Dice, él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. Aquí vemos una actitud sorprendente de Bartimeo. El ciego actúa con prontitud, arroja la capa, arroja el manto que le servía probablemente para recoger la limosna. Seguramente era el único bien material que él tenía, su capa. Pero ahora esa capa le estorba. Y le estorba porque él ahora quiere encontrarse con Jesucristo, ¿no? Y la bota, la tira. Aunque siempre se ha movido probablemente Bartimeo a tientas, con mucha dificultad, el texto nos dice que ahora da un salto, ¿no es cierto?, con prontitud, que está decidido y dice que se acerca a Jesús. Y esto, hermanos, para nosotros es una actuación ejemplar para nuestras vidas, ¿no? Nosotros también, ¿acaso necesitamos liberarnos de nuestros estorbos, nuestra esclavitud, de nuestras capas, de nuestros mantos, ¿no?, de nuestras mochilas? Y muchas veces necesitamos dejar de lado, ¿no?, esa mochila, esa manta que a veces puede llamarse cobardía, vacilaciones, alto y bajo, ¿no más? Y tomar la decisión de acercarnos pronto, de un salto, a Jesús y ponernos delante de Él, como el ejemplo que nos pone el ciego. El verso 51 nos relata y culmina, ¿no es cierto?, con un diálogo bien breve, pero de un profundo significado. Aquí puede estar una de las claves de este pasaje, ¿no? Jesús se dirige directamente a Bartimeo por primera vez y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti?, le pregunta Jesús al ciego. Y aquí debemos aprender o debemos recordar, hermanos, algo que a veces se nos olvida. Jesús siempre es así. Jesús es el regalo de Dios. Jesús es gracia. Jesús es salvación para quienes lo necesitan. Él se regala. Jesús siempre es gracia para nosotros y para el mundo. Jesús es salvación para todo aquel que lo busca, para todo aquel que se le acerca. El ciego, por lo que vemos aquí, no tiene duda alguna. El ciego sabe lo que quiere. Rabí, le dice, quiero ver. Rabí, quiero ver. Para Bartimeo lo más importante en este momento es que Jesús lo haga ver. Y Jesús le dice en el verso 52, vete, puedes irte, tu fe te ha salvado. Bartimeo, si ve a Jesús y recibe la luz para vivir, cambiará su vida. Jesús le dice a Bartimeo que se vaya porque su fe lo ha salvado.
Bartimeo estaba en la oscuridad y ahora tiene luz para vivir. Y todo cambiará en su vida. Es interesante en este pasaje, en esta porción del pasaje, que Marco no nos menciona ningún gesto, ¿no es cierto?, ni orden de curación por parte de Jesús, como lo hemos visto en otras ocasiones, como lo vimos, por ejemplo, en el mensaje anterior del domingo pasado, ¿no? Cuando vemos que Jesús extiende la mano salvadora a Pedro y Pedro le toma la mano. Aquí no vemos ninguno de esos gestos, no vemos a Jesús extendiendo la mano, no vemos a Jesús tomando tierra para hacer sanación, no vemos a Jesús imponiendo las manos a nadie para sanarlo, nada de eso, sino que basta su palabra. Jesús dice, vete, tu fe te ha salvado. Lo que salva al ciego, hermano, es su adhesión a Jesús, es su confianza en Jesús, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús lo sabe y por eso no necesita hacer nada más. ¿Acaso, hermano, nosotros de vez en cuando no necesitamos un contacto así de curador con nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso, hermanos, no es solo su palabra suficiente para saber que Él nos ama, que Él nos salva? Solo su palabra es suficiente para confiar, para animar, para levantarnos. Es a través de su palabra que Él nos llama. Y Marcos termina su relato con estas palabras. Dice así, al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. En estas palabras, ¿no es cierto?, se nos ofrece la clave para leer tal vez esta porción, este relato como una enseñanza. Porque Marcos nos dice que al comienzo del relato, el texto nos dice que Bartimeo era un mendigo ciego, pero ahora en contacto con Jesús, él recobra la vista. Nos dice el relato que estaba sentado y dice ahora le sigue a Jesús como rabí, como maestro. El relato nos dice que estaba junto al camino, pero ahora le sigue a Jesús por el camino. Esta enseñanza de Marcos, hermanos, nos hace pensar, nos hace reflexionar en nuestra transformación, en nuestra conversión personal hacia el Señor Jesucristo. Y debemos preguntarnos a veces, ¿acaso vivo ciego? ¿O veo la vida y miro la vida y veo a las personas a la luz del Evangelio? ¿Estoy hoy sentado, instalado en una vida más o menos cómoda, viviendo mi fe, mis creencias, mi religión solo por costumbre, por tradición? ¿Estoy fuera del camino, un poco apartado del Señor Jesucristo? En este tiempo de incertidumbre que estamos viviendo, Jesús nos está llamando a renovar nuestra fe, a que volvamos a su camino. El camino de Jesús es la renovación de nuestra fe. Él nos invita a levantarnos, a que tengamos confianza. Él nos está llamando a sacudirnos, a botar prontamente, ¿no es cierto?, a tirar nuestras cargas y renovar nuestra fe. Y a la misma vez el Señor nos hace un llamado, ¿no es cierto?, a través de su paso para llamar a otros en su nombre, ¿no? Para llamar a otros en su nombre. Verso 49, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. El Señor se detiene hoy en día en medio de esta incertidumbre, en medio de esta pandemia, para que nosotros podamos decirle a otros, llámenlo, llámenlo, llámenlos, ¿no es cierto? Nosotros estamos llamados para invitar, para llamar a otros a que abran su corazón para escuchar la llamada de Jesucristo. Tal vez hay alguien en nuestra familia, en tu familia, entre nuestros amigos, entre nuestros compañeros de trabajo, a quien nos podemos acercar para decirle de alguna manera, ánimo, ten confianza, levántate, porque mi Señor Jesucristo te está llamando. Así que, hermanos, te invito, hermano, hermana, te invito a que sientas a Jesús en estos días de incertidumbre, en estos días de crisis, de estos días que a veces estamos bien, a veces estamos mal. Te invito, Señor, a que tú estés con nosotros, a esa oración,
Dile al Señor Jesús que tenga compasión de nosotros, que nos ame, que nos dé ánimo, que nos levante, que nos llame, el Señor Jesucristo. En medio de esta pandemia, Jesús está pasando por el camino, Jesús está pasando por tu vida. Y en medio de este tiempo, Jesús quiere que nosotros, al igual que Bartimeo, ¿no es cierto?, nos levantemos, nos sacudamos, sigamos adelante firmes en su camino. Y a la misma vez, el Señor nos pide, llamen a su familia, a sus amigos. Díganle que se levanten, díganle que tengan confianza en mí, díganle que en mí hay ánimo. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo nos llama a compartir de su evangelio y el Señor Jesucristo nos llama a que muchos ciegos puedan ver. Dios los bendiga.